Muchas gracias, María Isabel Mena, por estar hoy aquí conmigo en esta primera entrevista que hacemos en este tipo de formato en el Museo del Oro. Voy a empezar, por supuesto, presentándote. María Isabel Mena García es licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, quien además es un referente étnico y una vocera desde la etnoeducación y es una gran investigadora sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y los estudios raciales en Colombia. Además, obtuvo el grado honoris causa en Cultura de Paz. Y para nosotros, pues es un honor realmente, María Isabel, tenerte hoy aquí con nosotros en el mes de la afrodescendencia, en mayo, ¿verdad? Que celebramos el mes de la afrodescendencia, pero sobre todo, pues se habla mucho de la fecha del 21 de mayo, que es el día de la abolición que se cumple, pues estamos celebrando el día de la abolición de la esclavitud. Pero pues el Museo del Oro, hay que decirlo, tiene un gran interés en hablar sobre estos temas, básicamente porque este es un museo que habla de la diversidad de Colombia y en la diversidad de Colombia debemos hablar de todos los que hacen parte de este territorio y por eso estos últimos años hemos trabajado contigo y con varios integrantes de África en la escuela, este proyecto tan lindo que ustedes llevan a cabo para justamente tener la voz de el pueblo afro en estas discusiones sobre la diversidad, ¿verdad? Y el respeto a la diferencia. Entonces, hoy quería reunirme contigo. Tengo algunas preguntas que hacerte porque en todo caso no deja de ser inquietante cómo se está celebrando en Colombia el mes de la afrodescendencia y cómo también en la escuela, ¿no? Nuestros jóvenes y nuestros niños están conmemorando la fecha del 21 de mayo. Mi primera pregunta es justamente eso, que nos cuentes qué estamos celebrando este 21 de mayo para ti, qué significa esta celebración. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial, muy alegre al público que nos sigue, a las personas que van a estar muy atentas a esta entrevista. Muchas gracias, Museo del Oro, por la convocatoria. Y bueno, maravilloso también encontrarnos. El mes de mayo es un mes muy importante en términos de efemérides, en términos de los retos para los museos, por ejemplo, porque son fechas emblemáticas que no se pueden dejar pasar, que hay que resaltar, digamos, en la agenda como tal, en la programación, y vale que vale volvernos a ubicar y a situar qué fue lo que pasó en mayo. Entonces, en mayo van a pasar varias cosas importantes. Uno es, digamos, la conmemoración de que el 21 de mayo se firmó legalmente la abolición de la esclavitud en Colombia. Este es un hecho importantísimo que atraviesa la historia republicana de norte a sur y de oriente a occidente. Es tan importante porque en medio de unas circunstancias temporales como las guerras de independencia, como el nacimiento como tal de la nación, la esclavitud estaba allí como un fantasma que impedía que el orden liberal se consolidara como una democracia atractiva. Entonces, el 21 de mayo va a ser esa fecha que permite decirle al país que todos los ciudadanos, que todas las personas que habitan en ese territorio iban a ser iguales en derecho. El 21 de mayo entonces es esa necesidad de igualar a la ciudadanía porque entre otras necesitamos que esos antiguos esclavizados votaran y no podían votar si no se les daba la categoría de ciudadanos. Entonces el 21 de mayo va a ser esa fecha tan importante de recordar que a partir de ello legalmente habían otras condiciones que rupturan el orden anterior y que le dan nacimiento a esta nueva etapa de la historia de Colombia. Entonces, 21 de mayo es una fecha impresionantemente importante de tener como una conmemoración
vital para la construcción de la ciudadanía en Colombia. Y bueno, a lo largo de esta conversación vamos a mirar entonces cuáles han sido como las tendencias en esa conmemoración, qué tenemos en términos de balance al día de hoy y cómo observo, digamos, que se está moviendo el mapa de la afrocolombianidad sobre el mes de mayo y las perspectivas, digamos, que esas transformaciones en los calendarios, en los cronogramas y sobre todo para las escuelas nos traen y nos implican. Sí, y justamente hacia allá va mi siguiente pregunta. Digamos que estamos conmemorando 171 años de la abolición de la esclavitud. Em, pero muchos nos preguntamos hasta qué punto esa abolición hoy en día es realmente un hecho concreto, es real. Hemos visto en distintos escenarios que la esclavitud de alguna manera todavía existe. Tal vez no existe igual que en el siglo XIX, pero estamos hablando en todo caso de que la esclavitud realmente se abolió. Esa es una pregunta muy importante porque hay que ponerla en contexto histórico. Entonces, en el contexto histórico, legalmente ya no era posible que existiera esclavitud en el antiguo territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia. Em, digamos, eso es lo que se rompe el 21 de mayo. Sin embargo, una estructura tan poderosa como la institución esclavista no iba a desaparecer con una ley. Por eso hay que ubicar contextualmente qué es lo que pasa, qué es lo que cambia, qué es lo que permanece y cómo, cuál va a ser la manera en la que se prolonga la esclavitud. Entonces ya no se puede llamar esclavitud, pero la gente negra que estaba encadenada y que a partir de ese momento iba a ser libre, no solo libertad, sino libre, entonces va a arrastrar las cadenas de la pobreza, las cadenas de la exclusión, va a ser la gente que queda en unas condiciones paupérrimas, al punto que hoy las encontramos con las mayores cifras de abandono estatal. Entonces, dentro de esta nueva conformación de la nación, se aplican una serie de herramientas para que esta población se mantenga con los peores índices de desarrollo humano. Y ahí hay una cuenta de cobro, digamos, pendiente que el país tiene que analizar, que tiene que revisar y que de alguna manera nos tenemos que encargar porque todos vamos a estar implicados en la necesidad de que esta población se quede atrás de los indicadores básicos en el país. No sé si lo vimos, acabó de salir un informe el pasado domingo, aprovechando el Día de la Afrocolombianidad, para volver a señalar que seguimos siendo los más pobres de los pobres, para volver a señalar que la gente está, la que mejor clase tiene en términos de masa, en términos masivos, es el estrato uno. Sí, eso nos está diciendo un montón de cosas que nuestros jóvenes no alcanzan de manera masiva a entrar a la educación superior. Eso nos lo están diciendo las cifras. Así que Colombia tiene grandes retos en términos de el desarrollo de la, digamos, de la equidad, de lograr eliminar esta barrera racial que se erigió como un manto de problemas que impedían o que impidieron el progreso paulatino de esta población que sale de la esclavitud a un orden republicano sin ningún tipo de garantías y sin ningún tipo de reparación por el tiempo de la esclavitud. Esta pregunta es muy importante, hay que ponerla en contexto y hay que intentar resolverla para mirar de frente a las nuevas generaciones y decirles que estamos conscientes de las implicaciones de todo ese proceso y de todo ese periodo. Y es que creo, María Isabel, que ocurrió algo pues, desastroso y es que de alguna manera se puede hablar de que se abolió la esclavitud, pero aún así los esclavizados pasaron de ser esclavizados a estar en un estado racista finalmente. El racismo es otro peso gigante que existe hoy en día en la sociedad colombiana. Bueno, y en el mundo realmente aunque uno quisiera no creerlo, y en Colombia lo vivimos frecuentemente y últimamente más que nunca expresiones muy racistas. Entonces mi pregunta va ahora hacia ese lado.
¿Qué crees tú que has trabajado tanto en educación, que has trabajado tanto en las escuelas? ¿Qué crees tú que necesita los jóvenes, los niños de este país para que realmente transformen sus miradas, se transforme esta forma racista de ver la diferencia, de ver la diversidad? eh, y que ha hecho tanto daño y que sigue haciéndonos tanto, tanto daño. ¿Qué habrá que hacer? Em, el racismo es una estructura muy profunda, muy bien orquestada. Bien orquestada es que lleva siglos y siglos de aceitarse, de mantenerse, de reeditarse. Bajo esa lógica, yo pensaría que lo primero que tiene que hacer Colombia como una nación progresista, como una democracia estable, como una sociedad que advierte sus problemas y es capaz de encararlos, es dejar la cultura del negacionismo. Si la sociedad colombiana insiste de que no está enferma de racismo, no se va a poder curar, porque esa es una patología demasiado extrema, demasiado brutal, demasiado sanguinaria, y esa, digamos, la cara siniestra, si tiene alguna cara bonita, la cara más siniestra del racismo, es que cuando él se oculta es capaz de hacer mucho más daño, de ser mucho más letal. ¿Por qué? Porque los dramas silenciosos funcionan de esa manera. Entonces yo pienso que el primer paso es empezar a admitir que tenemos un gran problema con el racismo. Y una vez considerado eso a nivel nacional, una gran conversación que, entre otras, permita decir la gente qué es lo que siente cuando ve una mujer negra como María Isabel Mena en un centro comercial y siente que yo le puedo quitar algo. Fíjate que no es un problema de plata, porque es posible que yo lleve más plata que la persona que se siente en alarma porque yo entro al centro comercial. Es posible que yo tenga más dinero, no lo sabe, ni ella ni yo. Pero ella siente, esta persona siente que yo le puedo quitar algo, que yo le puedo hacer daño, que yo llegue al centro comercial a dañar alguna situación. Entonces, esto tiene que tener cabida en nuestras conversaciones para poder desactivar, ¿sí? Para poder decirle, no, mira, ni tú me vas a hacer daño a mí porque no tendríamos por qué, ni yo te puedo hacer daño a ti porque tú no eres mi enemigo. ¿Por qué vas a ser mi enemigo? Solamente porque yo tengo un color de piel distinto. Yo siento que el día que seamos capaces, en las familias de hablar de esto, con los niños de hablar de esto, de volver cuento infantil esta narrativa, de decirle a los niños, no, mira, este compañerito tuyo que tiene ese color de piel tan chévere, tan oscuro, y no te va a hacer daño. El día que seamos capaces de desactivar esto, el triunfo de la democracia, del desarrollo, la paz en este país tan esquivo. Sí, yo siento que ahí está el primer paso. Y luego, claro, cuando tú ya tienes identificado el problema, entonces van a surgir, perdón, muchísimas posibilidades de enfrentarlo. Entonces, una responsabilidad tendrá que recaer en la escuela, pero esa responsabilidad de la escuela tiene que ser multiacentuada, porque la escuela no funciona sola. La escuela es una palanca de la sociedad. Entonces, ahí tendríamos que converger la familia de los niños, hablando tranquilamente del tema. ¿Y por qué no? Porque esto tiene que ser un tabú. Y entonces cuando los niños nos llegan a la casa y nos dicen, mami, mira que llegó una compañerita negra, la mamá se queda congelada y en vez de decirle al niño, oye, ¿y tú le preguntaste de dónde viene, cómo está, cómo se siente, su papá qué hace, su mamá qué hace? Si tuviéramos ese pequeño chip, qué gran beneficio sería para nuestra infancia. La única manera, digamos, a mi modo de ver, de que esta situación de impedimento social nos deje llegar a otro puerto estriba en una conversación abierta, sana, sanadora sobre todo, de que el otro que tiene un color de piel distinto no es un problema para mí. Ese día podemos enfrentar de distintas maneras este gran problema.
porque si seguimos negándolo, la conciencia colectiva lo encapsula y cada vez se vuelve más violento, porque un drama como esto no se esconde. Drama como esto emerge y ya tenemos todos los epicentros y todas las manifestaciones del mundo de que hay un problema, de que él va a salir a flote y de que con esconderlo nadie gana nada. Yo creo que es por ahí que nos debemos sentar colectivamente a pensar en esas profundas herencias coloniales feas, llenas de contradicciones, llenas de una problemática que no nos deja vernos como seres humanos fraternos. Por eso creo que una filosofía como el Ubuntu, que me deja verte como persona, que me deja sentirte como hermana, es la filosofía que nos tiene que guiar y no la filosofía de la competencia. De que es que si yo estoy en este lugar, tú no puedes estar. No, claro que sí. Todos cabemos en la casa grande, como nos están repitiendo los compañeros del Ubuntu todo el tiempo. Sí, María Isabel, has dicho cosas muy, muy interesantes. Lo primero que me llega a la mente es que cuando hablas de que el primer lugar, digamos, donde esas transformaciones se tienen que dar es en la familia. Fíjate que yo tengo una hija y yo me doy cuenta que para ella el color de piel no significa nada. Es la sociedad, los adultos, los que de alguna manera transformamos a los niños y les damos esas miradas que, como tú dices, pues son tan dañinas, ¿no? Entonces, para los niños realmente eso no tiene ningún problema. Ahora, la familia, por supuesto, debe aportar a que esa forma de ver de los niños no cambie, ¿no? La cultura no los transforme en seres de alguna manera que no son capaces de darse cuenta de que la equidad está en aceptarnos, en disfrutar esta diversidad, porque no somos iguales, o sea, no se trata de igualdad, se trata de equidad, creo yo. Eh, pero me interesa mucho que hablemos en particular de la escuela. ¿Qué está pasando en las escuelas? Una cosa, por supuesto, es la familia, pero pasan cosas también en la escuela que deben, como tú dices, congeniar y aportar también, ¿no? Desde la educación, desde el hecho de estar reunidos en unos espacios educativos donde suceden muchas cosas. Entonces, digamos que con tu experiencia y lo que hemos discutido en este tiempo que llevamos trabajando con los colegios y las escuelas, es que para ellos, por ejemplo, la cátedra de afrodescendencia se convierte en una celebración del 21 de mayo y ya. Eh, Cuéntame ustedes, digamos, desde tu proyecto, ¿cómo creen ustedes que realmente la escuela puede hacer un aporte sustancial y real a la transformación de esta forma de vernos? Claro, aquí viene un momento que es muy importante. Yo veo con mucha preocupación que la fecha del 21 de mayo se convirtió en un hecho más para reforzar un estereotipo muy grande que hay sobre la población negra. Y es que pareciera que nacemos dotados para el baile, para el deporte, para el ruido, ¿sí? Y el 21 de mayo es como la ventana perfecta. Mostremos que efectivamente sí podemos bailar, mostremos efectivamente que somos muy buenos culturalmente y digamos que como que este pedazo del mundo se reduce el 21 de mayo y vuelve y se muestra así año tras año. Yo, por ejemplo, veo con suma preocupación en que las escuelas y colegios preparan las izadas de bandera y normalmente lo que pasa es que logran llevar tambores, invitan a hacer talleres de festivales gastronómicos, le dicen a la gente que se vista de africano, yo no sé eso qué cosa es. Entonces los niños empiezan a aparecer en las fotos en redes y en toda esta cosa virtual, empiezan a aparecer vestidos de africanos, sintiéndose africanos, yo no sé eso qué es, las maestras, digamos, que engalanan a esta población de esa manera y yo veo con suma preocupación que esto está pasando ante nuestros ojos. No veo una autoridad que pueda decir, por favor, esto no es admisible socialmente, ¿sí?
No, y mira que el asunto llega a ser tan problemático que en territorios como el Chocó a los niños los sacan en un desfile vestidos de africanos. En el Chocó, por Dios bendito. ¿Sí? Entonces, fíjate que este ruido intenso se está convirtiendo en toda una ola de situación conmemorativa que puede ser absolutamente perversa o que por lo menos sus efectos no son los que nosotros cuando salió la 725, que es la resolución que crea el Día de la Afrocolombianidad, perseguíamos. No era eso, para nada era eso. Pretendíamos un día de mucha reflexión, un día que nos dijera, mire, prohibido olvidar el 21 de mayo porque es el día que nos hace pensar en repararnos como sociedad, pensar el 21 de mayo de una manera académica, cómo llegamos a ese punto, ¿sí? Para que no vuelva a pasar. Pero en términos de reflexiones, yo creo que si hubo 3 o 4 eventos, no hubo más. Lo demás fue eso que te digo, festivales y gente vestida de una manera inapropiada, porque yo no sé cómo se viste uno de africano el 21 y se desviste de africano el 22, no sé, no, todavía no lo entiendo, pero es lo que está pasando. ¿Por qué me preocupa tanto además? Porque la escuela es un laboratorio de identidades. Sí, es un laboratorio que refuerza, pero también que puede hacer que el sujeto se sienta avergonzado de la identidad. Y entonces nos tendríamos que poner a pensar en situaciones muy conflictivas que atraviesa la gente negra, entre otros, producto de 400 años de esclavitud. Y es que en ocasiones sentimos vergüenza de nosotros mismos. Entonces, un niño que sienta vergüenza de sí mismo y vea el 21 de mayo esos trajes y esa rimbombancia, ¿qué siente el 22? Habría que preguntar. ¿Sí? Aquí hay situaciones muy delicadas. Nosotros desde África en la escuela nos hemos puesto a pensar con la cabeza muy seria, a decir que necesitamos investigaciones que nos detallen los sentimientos de los niños, que nos digan qué siente ese niño cuando no es ubicado como un par de otros niños en las escuelas. ¿Sí? Que le demos al alcance, un alcance serio y riguroso a la manera en la que enfrentamos esos dilemas morales, porque la violencia es un dilema moral y la violencia racial es una de tantas. Entonces, desde África en la escuela lo que nos hemos dicho es, bueno, habrá mucha gente que da por hecho que el niño se siente bien con lo que estamos haciendo. Nosotros no, nosotros estamos en la perspectiva de investiguémoslo, pongámosle teorías, pongámosle estados del arte, miremos a ver cómo podemos hacer apuestas mucho más sólidas, si se quiere, académicamente. Eh, por eso la campaña contra el color piel, fíjate, una situación tan que pareciera pequeña y limitada, pero es de un impacto emocional absoluto, es lo que yo estoy encontrando. Que los niños aprendan a pintar con color piel desde que pueden controlar un lápiz y luego la escuela les dice que esa es la manera eficaz de pintar el cuerpo humano. Entonces este niño va creciendo con un no lugar, con una especie de estoy pero no estoy. Y entonces, ¿cómo responde a esa sociedad que quiere que él se pinte con color piel? Porque en la medida que se pinta piel, está siendo admitido socialmente. Eso hay que investigarlo. Esos tienen que ser procesos que la etnoeducación toma y se lleva con todas sus consecuencias a la academia, a las fuerzas vivas de la sociedad. Entonces, que la gente que está en los espacios de representación entienda la dimensión de lo que nos estamos planteando desde allí y empiecen a imponer unas agendas serias que tienen que ver con actividades mucho más allá del 21 de mayo. Quedarse ahí es un riesgo grandísimo que corremos en esto que le llamamos fortalecimiento de la identidad y que no necesariamente pasa por lo que estamos haciendo los adultos. Entonces, por eso la consulta a los niños, a los estudiantes y a sus comunidades educativas es tan valiosa y tiene que tener un sitio fijo, ¿sí? No es el 21 de mayo. Eso creo que nos va a agotar muy rápidamente y que va a ser más de lo mismo, digamos, de lo que espera la sociedad.
Entonces creo que ahí hay una situación que se nos puede volver crítica, desde varios sectores lo estamos advirtiendo. Esperemos que con nuevas percepciones, con un nuevo gobierno, esta situación se pare, se le ponga autoridad y se le exija, digamos, unos nuevos móviles de atención en política pública, en política educativa, para trascender esto que está pasando en las escuelas. Y cierro diciendo, miren, es tan grave que la sociedad piense y refrende que el 21 de mayo es un día para bailar o para ridiculizar a la gente negra, que no sé si vieron un colegio creo que fue en Chía, en Cundinamarca, que este colegio pintó a los niños con betún para hacer un homenaje a la afrocolombianidad. Ahí hay todos los problemas que usted quiera, pero es la falta de una programación, de una educación, de una formación de los maestros, de las autoridades educativas, donde no todo vale. Es que esto es lo que está pasando, que pareciera que por intuición nos volvimos afrocolombianos y a partir de ahí podemos hacer lo que se nos ocurra. Y mírate tú que esa es una escuela que puede estar con una buena intención, estar expuesta a un problema de racismo y discriminación racial. O sea, tenemos que abrir este debate, tenemos que hacer formación de los maestros, tenemos que poner gente seria a hablar del tema para que pasemos de la opinión y de la intuición a trabajos sólidos y rigurosos que nos muestres qué es lo que pasa con esta población. Claro que sí. Fíjate, María Isabel, que lo que dices me hace pensar en algo que sucede muy, muy a menudo, y es que con la etiqueta de inclusión, lo que, como tú dices, puede estar llena de buenas intenciones, lo que realmente se están reforzando son métodos de exclusión muy, muy fuertes, ¿no? Que sucede con mucha frecuencia. Entonces uno dice, no, vamos a celebrar el Día de la Afrocolombianidad o... Por ejemplo, aquí en el museo nos sucede con mucha frecuencia, hace rato, por ejemplo, teníamos la población ciega y queríamos hacerles algo especial, entonces reuníamos y hacíamos visitas especiales para ciegos. Y los metíamos en un cuarto y les hacíamos tocar cosas y por allá ellos a un lado y los otros como realmente dividiendo, ¿no? Eso, qué peligroso es realmente no darnos cuenta que lo que necesitamos es llegar a la normalidad, es normalizar el hecho de que hay personas negras, que hay personas blancas, que hay personas trigueñas, que somos de diferentes colores y eso es lo más normal. Es que el tema es que ponen a estos niños y les pintan de betún la cara y por supuesto lo convierten en algo exótico, en algo fuera de lo común y se refuerzan esos patrones de racismo, como tú dices, y de exclusión, que es lo que es más grave y a lo que realmente, por ejemplo, nosotros desde el Museo del Oro queremos prevenir y queremos transformar. Esa es como nuestra gran también intención con este tipo de conversaciones. Me encantan las cosas que dices, creo que son clarísimas, creo que van directo al punto importante, ¿no? Que queremos subrayar en este mes, en estas fechas. Y pues María Isabel, creo que con esto dejas muy presente los puntos que hay que tratar, que hay que trabajar, por supuesto, es un proceso, pero te agradezco mucho la conversación, te agradezco mucho darnos estas luces y pues desde el Museo del Oro estaremos siempre con las puertas abiertas para aportarle a lo que podamos para esta transformación que es tan necesaria en los jóvenes, en los niños, pero pues en la sociedad completa. Entonces, un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ti. No sé si quieres decir algo más y si no, pues nos veremos en la próxima, hombre, Isabel. Mil gracias. No, mil gracias por abrir los canales. Yo creo que detectamos una población de docentes que está engomado con este tema y con esos docentes hay que acompañarlos, hay que brindarles asesoramiento, hay que decirles, profe, pensemos cuidadosamente esto que tú estás haciendo, pensémoslo, llevémoslo a otro lugar. Yo pienso, por ejemplo,
que en el próximo gobierno de manera seria se atiendan temas de educación y cátedra, de manera tan seria que uno tome una especie de mapa de control y diga, bueno, estos colegios empezaron a hacer cátedra de estudios afrocolombianos, en el año 1 están haciendo el evento de la conmemoración, en el año 2 el evento de la conmemoración, pero en el año 3 ya hay que dar un salto cualitativo. Y hay que decir, ah, bueno, ya irrumpieron con mapas de África, ya hicieron bordados con los países africanos, ya hicieron una serie de actividades que digan que el asunto está evolucionando institucionalmente. Eso es lo que yo creo que nos hace falta, una especie de tablero de control, de semáforo social que nos diga, profe, adelante, vamos, y el que esté rezagado lo empujamos. Pero lo que no puede ser es que esto sea sin costos sociales, porque allí nos podemos equivocar rotundamente y en medio de ello están nuestros estudiantes y por supuesto nuestra infancia escolarizada. Así que yo creo que soy una activista más en toda esta situación y espero que en algún momento tengamos partes mucho más positivos de la implementación de la cátedra de la educación y de los estudios raciales en las escuelas. De eso se trata. Un abrazo para ti. María Isabel, muchísimas gracias, de verdad.